Bienvenido a esta clase asincrónica de Ciencias Naturales, clase en la cual hacemos un resumen de lo que va a ser la clase de mañana viernes, ¿ya? De tal manera que podemos avanzar más rápido, mejores preguntas se pueden hacer, y el que no puede ir a la clase del viernes, por lo tanto, tenga también el contenido que se pasó el día viernes. Esto también se publica por Classroom y por YouTube, ¿ya? Muy bien, empecemos entonces con esta clase. Es la clase número 4, ya, de segundo semestre, en la cual tenemos como objetivo de la clase identificar el origen de la erupción de los volcanes. La erupción volcánica, la erupción, cuando sale esa famosa lava, ¿cierto? Que es tan famosa. Ya entonces el objetivo va a ser que justamente podamos identificar ese origen de la erupción volcánica. Para ello, entonces, lo que va a hacer mañana va a ser justamente primero recordar un poco sobre los sismos, porque eso todavía no lo habíamos terminado de ver, ya con este experimento que el Francisco, me acuerdo que ya lo había hecho, lo había mostrado, ojalá nos pueda mostrar mañana de nuevo. Ya, ¿cómo se miden los sismos? Primero, para medir un sismo, obviamente, y esto lo vimos en el video pasado también, podemos usar eso, una caja de cartón, cordel, vaso plástico, monedas o plasticina, cinta adhesiva, plumón marcador, papel cortado a lo largo unido en forma de cinta. Lo primero que hay que hacer, hagan un agujero en el fondo del vaso, cuelguen el vaso como muestra la imagen, ¿cierto? Así como está ahí, aquí. Después, después de aquello, coloque la punta del plumón, así como se ve acá, no sé si se nota aquí, la flecha lo está marcando, la punta del plumón en el fondo del vaso y ponga moneda para sujetarlo, ¿sí? O si no, el plumón se va a mover de un lado a otro, ¿cierto? Y pasen la tira de papel de un extremo a otro como se ve en la imagen. Se va pasando así, y mientras un estudiante mueve levemente la caja, otro tira el papel. Es decir, comienza a mover el papel y se va moviendo la caja. Y al moverse la caja, ¿cierto? El plumón va haciendo líneas, como sería algo así, ¿cierto? Líneas así. Entonces, mientras más se mueva la línea hacia arriba, hacia abajo, significa que el movimiento telúrico, miren con lo que digo, movimiento telúrico, porque estamos hablando de las capas tectónicas, el movimiento telúrico, el sismo, va a ser mayor si es que las líneas son mayores, si es que va hacia arriba y hacia abajo las ondas son más marcadas, significa que hay mayor movimiento. Esa es la manera como se mide. ¿Ya? ¿Qué información entonces te entrega esto? Justamente qué tanto es el movimiento telúrico, qué tanto fue el grado del sismo. ¿Por qué es importante conocer estas mediciones? Porque así podemos dar registro de a qué nivel las casas se caen, ¿cierto? Si tenemos registro cuántos grados, ¿cierto? De movimiento telúrico lleva a que una casa resista o no resista, ¿cierto? Todo eso es importante porque así nos podemos incluso hacer construcciones más seguras, más antisísmicas, porque se van midiendo con estos instrumentos, claro, obviamente este más arcaico, más artesanal, pero los instrumentos mecánicos, eléctricos, digitales, usan esta misma estructura a fin de cuentas para poder ver y poder constatar que hayan casas antisísmicas, por ejemplo. ¿Dónde hay necesidad de usar un sismógrafo? Este famoso sismógrafo que acaban de construir ustedes, o que construyeron, o que empiezan a construir, ¿es necesario dónde hacerlo? Obviamente es necesario hacerlo en lugares que son importantes para aquello, como son las zonas donde hay movimientos telúricos, donde hay muchos sismos, que son justamente donde están golpeándose dos placas tectónicas, como es en nuestro caso, ¿cierto? Que se está golpeando la placa de Nazca con la placa continental de Sudamericana. Por ejemplo, ahí se están golpeando y siempre va a haber sismo. Hay sectores del planeta que no tienen nunca o casi nunca un sismo, porque obviamente están en zonas que están alejadas de estos bordes, de estos movimientos, estos golpes que hay entre capas tectónicas que son eh, convergentes, ¿cierto? Que se van juntando como tal. Eso es importante verlo, como esto también, ¿cierto? Poder darnos cuenta que cuando hay un sismo, todo empieza en el hipocentro o foco también llamado, que es el lugar al interior de la corteza terrestre donde se inicia el movimiento sísmico. Es decir, acá es donde golpea y cuando comienza a mandar ondas sísmicas. Cuando llega acá a la superficie y ahí se sigue radiando, le llamamos epicentro. Es el punto de la superficie terrestre ubicado sobre el hipocentro.
¿cierto? Desde ahí se sigue irradiando. Obviamente, mientras más lejos estén las casas, obviamente con menos fuerza va a llegar la onda sísmica, ¿ya? Mientras más cerca, obviamente va a ser con mayor fuerza. El movimiento originado en el hipocentro se transmite en todas direcciones, como vemos acá, por eso son como ondas, ¿ya? Eso es importante porque justamente nos toca hoy día hablar cómo se van construyendo estos famosos volcanes. Si nos damos cuenta, en Chile la mayoría de los sismos o terremotos se producen por el movimiento de las placas tectónicas de Nazca y de Sudamericana, como vemos ahí en la imagen. La placa de Nazca, que es una placa oceánica, y la placa sudamericana, que es una placa continental. La primera se hunde bajo la última, ¿cierto? La placa de Nazca se va hundiendo, ahí vemos la flecha, comparado a la placa sudamericana que está yéndose por encima. Y al hacer eso, que es un movimiento convergente, eh, comienzan a crearse montañas y volcanes, ¿cierto? Porque es como lo que habíamos visto en otra clase, en la cual al empujarse comienza, lo voy a hacer con esto, el empujar de una placa de una con otra comienza a subirse hacia arriba. Y eso genera montañas. Y a veces, al abrirse más, se abre tanto que el magma que está dentro, que es este de acá, el magma que está en la pata del manto, o aquí, ¿cierto? También, comienza a salir hacia afuera y sale y hace la erupción, que es de un volcán. Que al fin de cuentas un volcán es como el volcán es como una montaña, pero que tuvo una abertura, un orificio, para que todo este magma que está en el manto salga hacia afuera eruptado. Pues viene de erupción. Los sismos se producen cerca de los bordes de las placas tectónicas debido a su movimiento, lo que habíamos mencionado, ¿ya? ¿Por qué les digo todo esto? Porque justamente la clase de hoy día tiene que ver, que la clase vamos a ver el día de mañana, el viernes, que justamente nosotros estamos en una zona sísmica. Y como es una zona sísmica, obviamente, como están golpeándose las placas de Sudamericana con la placa de Nazca en este famoso movimiento convergente, porque nosotros no tenemos movimientos divergentes. Divergentes es cuando se separan las placas. Nosotros se están juntando y una se está yendo encima de la otra. Y vamos viendo que ha habido hartos terremotos gracias a eso, que estamos justamente, si ahí se dan cuenta, en Iquique tuvimos el 1987 un terremoto en la región de Tarapacá, en lo que es la parte más al polo de interior. En el 2005 hubo también uno, ya físicamente en el en la ciudad de Tarapacá o pueblo de Tarapacá. Ahí hubo uno fuerte. Yo me acuerdo porque yo estaba en ese momento en la Huayca cuando hubo este terremoto, me acuerdo. Fue muy fuerte. Estuve yo muy cerca del sector donde fue el terremoto, en el 2005, me acuerdo. Después del 2014 ustedes ya estaban, ¿cierto? Habrán vivido entonces este terremoto que fue en Iquique. Calama hubo en 1953, en Tocopilla también hubo en 1967 y después hubo en el 2007, Antofagasta en 1995, en Taltal el 65 y el 66, en Copiapó, ¿cierto? Hubo en 1918 y 1946, en Caldera en el 42 hubo un terremoto, en Vallenar en el 22, Ovalle en el 43, Punitaqui en el 97, Illapel en el 43, La Ligua en el 65, Valparaíso, hace tiempo que no hay en Valparaíso, desde el año 1906, en Algarrobo 1985, Rapel 85 también, San Carlos en 53, Chillán en el 39, Talca en el 28, Biobío en el 2010, por ejemplo, y eso nos da cuenta justamente que hemos tenido varias actividades sísmicas y también volcánicas, sobre todo volcánicas, si se dan cuenta, este sector está lleno de volcanes. ¿Por qué? Porque al golpearse, como hemos dicho, eh, eso produce, entre estas calvas tectónicas, produce que el relieve vaya creciendo. Por eso que a pesar de que acá no hay volcanes, pero sí vemos en este sector, vemos varias montañas, ¿cierto? Bueno, acá vemos un volcán también, ¿cierto? Porque eso se va generando a partir justamente de este golpe y que comienza a irse de arriba y a veces también escapa el magma por ahí. Sigamos bien, entonces, en el mapa muestra ubicación de volcanes y terremotos que han ocurrido en Chile desde el 1906 en adelante, ¿cierto? Bueno, las preguntas son, ubica la zona donde vives y describe sus características en relación a la presencia de volcanes y ocurrencias del sismo. En el caso nuestro, nosotros vivimos justamente aquí. Por tanto, acá volcanes no tenemos, cerca al menos, pero sí tenemos sismos, ¿cierto? Sismos, muy bien.
Dice, haz una tabla que registre el lugar y el año en que ocurrieron terremotos. Bueno, ahí podremos sacar el registro de en qué año y en qué lugar fueron los terremotos en Iquique o en general en la región de Tarapacá. Si la zona norte si la zona norte es de Tarapacá a La Ligua y la zona sur desde San Carlos a la Tierra del Fuego, ¿en qué zona hubo más terremotos? A ver, veamos. La Ligua, vamos a ir hasta La Ligua. Hasta aquí. Hasta acá se considera zona norte. ¿Dónde hubo más terremotos? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pero algunos están dobles. ¿Eh? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 con la Ligua. 17 terremotos y para el zona sur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, de la zona norte es donde más terremotos ha habido. ¿No? Muy bien. Según los datos del mapa, ¿qué relación hay entre volcanes y terremotos? A ver, veamos. Bueno, si nos damos cuenta, donde hay más volcanes hay menos terremotos. Parece ser que gracias a que los volcanes comienzan a hacer que esta fuerza de las fuerzas tectónicas se libere un poco por la erupción, genera tal vez un poco menos, aunque sí hay igual terremotos, ¿ah? Pero son menos en comparación al norte, que no hay tantos volcanes, y todavía vemos que no hay, y no hay cómo liberar esta tensión, ¿cierto?, entre estas dos fuerzas que están golpeando estas dos placas tectónicas y produce mayor cantidad de terremotos. Si se dan cuenta, incluso los terremotos son más cercanos a 2014, 2007, ¿cierto?, comparado a los Valparaíso 2006, así, hace rato que no da, a excepción de Biobío que ha sido hace poco, pero podría ser una de las razones, ¿eh? Porque hay el hecho de tener más volcanes al sur haga que haya habido un poco menos terremotos que en el norte, que ha habido muy pocos volcanes. Interesante para poder analizar, que lo haremos mañana en todo caso también. Bien, bien. Habiendo analizado eso, nos vamos más al sur. Si nos vamos más al sur, nos damos cuenta que tenemos Angol, Val- Valdivia en 1960, que fue horrible, ¿cierto? Ese terremoto para los que se conocen. Aysén, ya, ahí vamos a contar para ver todo el sector sur. Eran 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, tampoco es tan poco. También vemos que hay buena cantidad de terremotos al sur también. ¿Y esto por qué? Porque pertenecemos todos a la placa del continente, ¿cierto? La placa sudamericana, y además que está chocando con la placa de Najas, que está en la placa oceánica, está en el mar. Es interesante verlo desde ese punto de vista y ver cómo hay más volcanes al sur, muchos más volcanes, cualquier cantidad de volcanes al sur. Eh, Lo que nos lleva a pensar que entonces hay que hacer toda una formación en lo que es sismo, lo que es terremoto, formación ciudadana y también sobre lo que son los volcanes. Por eso es que vamos a ver justamente hoy día lo que son los volcanes como tal. Que todos, si se dan cuenta, cubren, hay muchos volcanes en todo este sector, que es el cinturón de fuego, que se le llama. ¿Por qué cinturón de fuego? Porque justamente todos estos volcanes están alrededor de un cinturón, ¿ya? Bueno, lo vimos en un video, sí, en este caso, y lo podemos volver a ver este video donde hablamos del cinturón de fuego. ¿Cómo representar una erupción volcánica? Esto es por lo que ustedes pueden hacer en casa, si pueden, si tienen los elementos para hacerlo, con detergente, vinagre, una botella de plástico, ¿ya? Hay que tener un recipiente para que no se manche la casa, gredas si es que tienen, hojas de planta y bicarbonato, ¿ya? Bueno, tijera también hay que tener. ¿Qué hay que hacer para este experimento para saber cómo representar una erupción volcánica? Ponemos la botella al medio, corten la botella, entonces corten la parte superior de la botella y cúbranla con greda, así como se ve en la imagen. Segundo caso, agreguen 2 cucharitas de bicarbonato y 2 gotas de lavalosa, como se ve ahí en la imagen. Y al final agreguen el vinagre y registren lo que van a observar. ¿Qué pasará? ¿Cierto? Sería interesante hacerlo. Hay un olor, sí, que deja un olor feo, un olor fétido, un olor hediondo, pero bueno, el que lo quiera hacer lo puede hacer, ¿cierto? ¿Le echar qué pasa si le echo? Bueno,
comienza a generarse justamente esta erupción volcánica. Yo lo hacía como estudiante cuando estaba en clases presenciales. Como tal, es muy interesante ver esa erupción. ¿Qué es lo que vemos en la imagen? El cráter es la parte que está más arriba, es la abertura por la cual salen los materiales desde el interior de la Tierra, como fue en el experimento, en el cual vemos que hay algo así como un conducto, que sería una chimenea, que es el conducto por donde va a salir el magma. ¿Y qué es el magma? También llamada roca fundida. Al salir a la superficie se denomina lava. Ojo con eso, el magma, que esto es magma, pero cuando sale ya no se le llama magma, se le llama lava. ¿Ya? ¿En qué capa de la Tierra se encuentra esta magma? Bueno, se encuentra en el manto, ¿cierto? Donde está la parte más líquida, ¿cierto? Y alguna parte de la, obviamente también de la corteza, la parte más inferior. Con el paso del tiempo, la lava endurecida que se acumula después de muchas erupciones forma el cono de volcán, ¿cierto? Va formando esto. Muy bien, ¿cierto? De tanto que va saliendo hacia afuera, se va solidificando y va generando justamente el cono del volcán. Muy bien. Por lo tanto, esto es importante tener claro, las zonas volcánicas se suelen encontrar cercanos a los límites de las placas tectónicas, ya lo hemos dicho. Chile es uno de los países con mayor actividad volcánica. Existen más de 3.000 volcanes, de los cuales 500 están activos. ¿Qué significa que están activos? Que están haciendo erupción, ¿cierto? Por lo tanto, son peligrosos para la gente que vive cerca, como tal. Muy bien, entonces eso sería para la clase de mañana. ¿Ya? Ahí me harán las consultas correspondientes para poder hacer la clase como corresponde, que sea más interactiva. Esto es solamente para poder ir avanzando y no atrasarnos. Muy bien. Mañana nos haremos las preguntas respectivas. Ahí anótenlas si tienen alguna consulta para hacerla. Si quieren, hacemos el experimento, lo observamos. Yo sé que a varios de ustedes les gusta hacer los experimentos y eso es motivo de alegría para mí, ¿cierto? Y de elogiarlos por ser tan buenos para los experimentos, ¿ya? Así que el que lo quiera hacer, lo podemos hacer y usted lo puede mostrar en cámara para que todos lo puedan ver. Bien, estimados estudiantes, nos vemos mañana entonces para esa clase. No se olviden que después de esto tenemos a las 11 lenguaje y a las 12 matemática hoy día. Y mañana ciencias naturales. Cuídense, hasta mañana. Ah, matemática también. Hasta mañana. Bueno, hasta más tarde. Chaito.